¿Cómo están, queridos hermanos? Buenas noches y bendiciones para todos. ¿Cómo andas, Carlos? Andamos muy bien, An- gracias a Dios. bueno, Gozoso por esta lección. de paso te hago hablar porque no había comprobado algunas cuestiones de audio. Quería ver que esté saliendo todo bien y de gracias a Dios porque así es. Les mando un feliz sábado para todos, agradecidos a nuestro Padre de poder estar nuevamente con ustedes desde este programa, desde Tiempo de Reunión, compartiendo un estudio de la palabra de esta lección maravillosa que tenemos acá, por una impresa, titulada La Biblia, y que también ustedes pueden descargar y tener en formato digital y demás para completar, para estudiar, ¿sí? Lo que es un verdadero material misionero con el que estamos arrancando el año y con que creería yo que deberíamos arrancar en cualquier estudio que hagamos, tener las reglas claras, básicas de cómo estudiar la Biblia. Y en el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo, la lección titulada La confianza en la palabra de Dios, y tengo mucha alegría de que me toque este programa con mi hermano Carlos, ¿sí? Porque vamos a estar tocando muchos temas para aquellos que ya lo leyeron y lo vieron y la estuvieron pispeando, la estuvieron ojeando. Se van a dar cuenta que hay muchos temas acá donde vamos a estar yendo hacia evidencias, historia y demás, y cosas que al día de hoy siguen siendo tema de discusión, de análisis, de debate. Vamos a lo que dice la palabra y que Dios nos dirija, ¿verdad, Carlos? Te dejé ahí picando la Realmente pelota, no te das problema. sí, ese es nuestro deseo, ese es nuestro deseo, Así es. que, que Dios pueda hablar por medio de su palabra y nosotros pues podamos simplemente ver lo que Dios nos dice en su palabra. Totalmente, totalmente, Carlos. Y nuestro deseo es ese, así que está todo dispuesto, pero lo más importante, además de agradecerle la compañía de cada uno de ustedes que nos están escribiendo en el chat y que hacen toda esta transmisión mucho más amena, vamos a pedirle la compañía de Dios. Así que, Carlos, si nos acompañás, a los demás también los invito de forma reverente a encontrarnos con nuestro Padre. Claro, oramos. Dios y Padre de amor, te damos las gracias por las bendiciones que nos da siempre. Gracias por la oportunidad de reunirnos, por la oportunidad de repasar esta lección, de compartirla juntos Gracias, Padre. y también compartirlo con nuestros amigos y hermanos. Pedimos que sea de bendición esta transmisión y que todos salgamos motivados y totalmente confiados en que tu palabra es veraz y es digna de confianza. Amén. Gracias, Padre, por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, Ok. volvemos entonces de la oración y vamos a arrancar con el estudio de la palabra, vamos a arrancar con la lección de hoy titulada La confianza en la palabra de Dios, y vamos a arrancar en alguna de las secciones que hemos propuesto para el estudio de esta noche. La primera de ellas, hablar un poco acerca de qué es esto de la confianza, ¿sí? Creeremos que hay algunas preguntas que están implícitas desde el principio, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué la Biblia merece nuestra confianza? Yo creo que es una de las preguntas que debiéramos hacernos y que si no nos hemos hecho, está buena para reflexionar, porque nosotros lo tenemos naturalizado, pero cuando vamos a llevar la palabra a quien no está mucho en la misma sintonía, se pregunta eso: ¿por qué yo le tengo que creer a algo que fue escrito hace cuánto, Carlos? Hace más de Ujú. 2000 años, por lo menos, y si no... Cuando se terminó. 3000, sí, no, cuando se terminó, por lo menos, ¿no? Y si no, 3500, sí, más o menos en ese rango entre el 1500 antes de Cristo al año 100 después de Cristo. ¿Por qué merece mi confianza ese libro y por qué considerarla como palabra de Dios? Entonces, en esos argumentos que nos presentan las primeras preguntas de la lección, están los versículos que aparecen ahí en pantalla: Isaías 41, 21 al 23 e Isaías 46, del 9 al 10. Carlos, no sé si te gustaría leerlos y ahí arrancamos con los comentarios. Sí, lo O hacemos uno leemos. y uno. Como quieras, Carlos. Sí, Isaías 41, del 21 al 23. Así es. Estamos leyendo de la Reina Valera Gómez. Dice: presentad vuestra causa, dice Jehová, exponed vuestros argumentos, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien,
o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. No sé si comentar este versículo y luego pasar al Como vos próximo. quieras, Carlos. La verdad que están Pues buenísimos los mira, dos. vamos a comentar, Dale, dale, hacemos sí, uno y uno. vamos a comentar este, dale. O sea, llama la atención, ahí está en negritas, ¿verdad? Dice darnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que soy Dios. Es decir, que es prerrogativa de Dios y característica de Dios el poder eh, decir lo que ha de acontecer, ¿no? Contar el futuro o decir lo que ha de acontecer desde antes. Y, y de hecho, Dios mismo es el que está hablando en estos versículos y dice que si los hombres pudieran hacer esto, entonces serían Son dioses, dioses. ¿no? Son dioses. Si se pueden dar las noticias de lo que ha de venir después, entonces se sabrá que son dioses. Es decir, es de Dios esto, es de Dios el poder hacer esto, es de Dios poder decir el futuro desde antes de que ocurran las cosas, poder decir que van a ocurrir y, y eso ya es algo que vemos aquí de entrada, que de Dios es poder decir lo que ha de acontecer. Hay algo Y que me... obviamente Sí. dentro del contexto al que vamos, ¿verdad? Hablando de la palabra de Dios, pues vamos a estar viendo eventualmente la idea de haber traído estos versículos es que si entonces en la Biblia se contiene esta predicción del futuro y se contiene esta información sobre el futuro, entonces es palabra de Dios porque solo Dios puede hacer esto. Como un argumento irrefutable. A mí me venía a la mente algunas historias bíblicas que no agregué porque se iban a desviar un poquito, pero una que está en Daniel capítulo 2, cuando los sabios de Babilonia tuvieron el desafío de tener que responder qué era lo que había soñado el rey Nabucodonosor. Y ellos le respondieron, esto no lo puede hacer ningún hombre, solo Dios puede saber esto. Me vino a la mente esa historia, que son de las personas menos creíbles, ¿sí? Estos sabios, porque si tenían el sueño lo podían decir, ¿no? Podían interpretarlo, hay cualquiera, no es como los sabios de Egipto que, por lo menos en la historia del faraón y José, le dijeron que no lo sabían y tenían el sueño para decir lo que quisieran, y lo de las vacas gordas y vacas flacas no lo dijeron. Pero estos que no tenían esa posibilidad, dijeron lo que encontramos en el libro de Isaías. Solamente los dioses pueden hacer eso, y al día de hoy podemos decir que siguen lo mismo, ¿no? O sea, todavía no hay nadie, y aún hasta en las ciencias sociales, que es las que manejamos nosotros, no hay nadie que haya podido establecer marcos o reglas para decir, mira, va a suceder esto, va a suceder aquello. Seguimos todavía con las mismas respuestas, ¿no? Es sola designado los dioses. Y la Biblia tiene esto. En Ujú. Isaías 46, del 9 al 10, está la siguiente referencia, donde dice: acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y no hay semejante nadie, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, nos está colocando también nuevamente el Señor, ahora hablando en primera persona, que solamente alguien como Él, alguien que es Dios, alguien que es divino, puede anunciar lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que me da la sensación de que Dios puede ver las cosas porque ya eran, ¿verdad? O sea, como que tiene Ujú. esa posibilidad de ver el futuro porque está desde la antigüedad. Hay como una especie de cuestión cíclica o algo por el estilo, ¿no? Como si seguís por este camino va a pasar esto, y Dios sabe cuál es el fin, sabiendo cuáles son las decisiones que estás tomando o que se está tomando las naciones en el presente, ¿sí? Sí, y si lo combinamos con el versículo de arriba que explica un poco esto, o lo resalta más claramente que el de abajo, el de Isaías 41, que dice, traigan, anúncienos lo que ha de venir, el versículo 22, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Es como que si se cuenta y se sabe lo que era desde antes, se tiene la capacidad para poder decir lo que será después. Lo que pasa es que nosotros
lo que conocemos de antes es limitado Mm. y mucho más limitado lo que conocemos del después, pero Dios lo ve desde Todo. arriba, ¿no? Dios ve todo cuanto está aconteciendo, cuanto aconteció y obviamente en su infinita mente ve cómo todo se integra y cómo todo se entrelaza y afecta las vidas de todas las personas, ¿no? Nos pone a nosotros en un aprieto porque habla de díganos lo que ha pasado desde el principio. Y creo que por más que hoy podemos hablar de la historia, no es una historia en general, sino son algunas interpretaciones que hay sobre los hechos. Pero solamente Dios puede decirnos todo lo que pasó desde el principio. Por eso sacar a Dios de la ecuación es complicado y es, creo, un argumento más para ir a la palabra, para poder entender un poco qué es lo que está sucediendo y que hoy, por más que querramos los historiadores, no podemos dar certeza de todo, ¿sí? Y aunque, mira qué interesante, Leandro, en el versículo de arriba, aunque Dios le está hablando al hombre diciendo, trata de hacerlo, o cuéntanos, dinos si puedes hacer esto, claramente el versículo de abajo dice que no hay otro que lo pueda hacer, solamente Dios, concordando con lo que dijeron los adivinos de la historia de Daniel capítulo 2. Hay mucho más no hay otro que pueda. Hay mucho más para decir estos pasajes, nos queda el tiempo limitado. Vamos a avanzar un poco más. Este es el argumento, ¿sí? Si hay un argumento, solamente Dios puede decir y solamente alguien que es divino puede anunciar lo por venir. Entonces, veamos otros pasajes que ahí nos trae Carlos para compartir. ¿Querés que los lea y vos los comentás, Carlos? Dale. Dice, este está en Jeremías 28:9. Dice, el profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Y el otro pasaje, Deuteronomio 18:22, dice, cuando el profeta hablare en nombre del Señor y no fuere tal cosa, ni viniere, es palabra que el Señor no ha hablado, con soberbia la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Qué hay para decir estos pasajes, mi hermano? Es tremendo porque el primer versículo presenta que cuando un profeta habla y se cumple la palabra del profeta, es evidencia de que el Señor habló por medio de él. Pero el segundo versículo nos dice que cuando un profeta hablare y no se cumple lo que dijo el profeta, entonces el Señor no lo envió para hablar. No es palabra de Dios. Entonces la Biblia está escrita por hombres que fueron profetas, que recibieron un mensaje de Dios. Y si lo que se cumple en la Biblia, si lo que dice la Biblia se cumple, es lo que quería decir, es evidencia de que en verdad Dios los envió a escribir lo que escribieron y que realmente fueron instrumentos de Dios y la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, lo que me querés compartir, Carlos, en estos pasajes es que si queremos tener plena confianza en la palabra de Dios, debiéramos buscar lo que el Señor dijo a través de sus profetas y que se ha cumplido, para poder creer que eso es verdad. Y si no, bueno, descartarlo, ¿sí? Y la lección nos proponía un ejercicio, o dos, mejor dicho, pero uno puntual respecto a una profecía, ¿sí? La evidencia número 1, ¿sí? Hay muchas, pero por lo menos una clara que estaba muy buena y que tenía que ver con el texto de Isaías 13, 19 al 20, una profecía sobre Babilonia. Y Carlos, ¿qué nos dice esta profecía? Sí, ahí nos dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. La ¿Verdad? Biblia... Vemos ahí, Perdón, Carlos, adelante. sí, vemos ahí la profecía bíblica de que Babilonia sería trastornada, sería destruida y que nunca más se levantaría. Eso dice la Biblia que ocurriría. Ni la tienda del árabe, ni pastores allí tendría majada. Entonces, a ver, esto es muy sencillo. Hoy se lo comentaba a un joven con quien estamos teniendo estudios bíblicos. Le decía, esto es muy sencillo. Si yo quisiera decir que esto no se cumple, voy con unos amigos, me voy a Babilonia, armo una casa y empiezo a construir casas e invito a árabes primeramente para que esto no se cumpla y empiezo a llamar a pastores para que empiecen a pastar en el lugar y digo, ¿ves? La palabra de Dios no se cumple porque ahora empezaron a haber ovejas, pastores, árabes.
¿Cómo está hoy esta zona? ¿Sí? Y eso es lo que nos debiéramos preguntar. ¿Será que hasta el día de hoy, en la Wikipedia, ustedes lo pueden buscar ahora, busquen Babilonia ciudad por cuestiones de la computadora, no lo puedo hacer ahora en vivo con ustedes, pero ustedes después lo pueden buscar, nos titula la noticia de que sus ruinas parcialmente reconstruidas al final del siglo XX se encuentran en la provincia iraquí de Babil, en las proximidades de la ciudad de Hila, ¿sí? Es decir, ya de entrada, sí, no voy a leer toda la historia, pero nos habla de que está en ruinas, ¿sí? Un poquito de historia. Babilonia durante la presidencia de Saddam Hussein, estamos hablando de finales del siglo XX, 14 de febrero de 1978. El gobierno baasita de Irak, presidido por Saddam Hussein, inició el proyecto de restauración, y escuchen acá, arqueológica de Babilonia para reconstruir las características de la antigua ciudad sobre sus ruinas. Es decir, que hasta este momento no se había planeado ningún tipo de reconstrucción o de restauración hasta este momento, y la que se plantea en el 78 es para restauración arqueológica. No estamos hablando acá de grandes complejos urbanísticos, de poblar la ciudad de Babilonia. Estamos hablando acá de reconstruir una antigua ciudad. Luego de la guerra de Irak en el 2003, todo este plan se vino abajo. Conocemos bien que el ejército de Estados Unidos estableció un campamento militar en las ruinas de Babilonia, y lo único que vamos a encontrar ahí de este momento hasta unos años atrás es destrozos, ¿sí? De todo tipo. Léanlo después tranquilos. ¿Qué es lo último de la posguerra de Irak hasta la actualidad? Lo que se encuentra ahí es una reconstrucción, y hay una especie de lo que se busca es repoblar la zona, pero no el casco, no la parte de Babilonia en sí, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes, pero digo, para resumir, hasta el momento lo único que se encuentra es reconstrucción arqueológica y no mucho más que eso, ¿sí? Estos son una imagen, una pintura de la reconstrucción artística de Babilonia, los jardines colgantes, un pintor del siglo XIX, Martín, no lo puedo pronunciar bien, lo ideó así. Fíjense cómo estaba en 1932. Así se encontraba Babilonia, Carlos. Esto es 1975. No hay muchos avances. Esto es una foto actual que aparece en Wikipedia. Es lo que es la reconstrucción arqueológica que inició Saddam Hussein. No hay más que ladrillos. Esto es una fotografía donde se puede ver un auto del ejército, ¿sí? En la zona. No hay muchos árabes, no se ven ovejas, no se ven pastores. Sigue lo mismo, ¿sí? Y podríamos seguir. Esto es algo que hizo en el 2003 Saddam Hussein, que es un palacio del Éufrates. No mucho más que eso. No mucho más que eso. Y esto que es la puerta de Istar, que uno diría, wow, bueno, acá ya empezamos a ver algo, es del Museo de Pérgamo de Berlín, ¿sí? Que un hermano que le mando mucho cariño, el hermano Esteban, acá de Mar del Plata, me mandó una foto muy parecida del museo. Si ustedes entran a Google Maps y se ponen a ver lo que es esa zona, van a encontrar que hay poblaciones, sí, hay poblaciones cercanas por lo que es la parte externa, pero lo que es la ciudad, ¿sí? Lo que es Babilonia, es un desierto. Y esto está bueno para poder ver, realmente esto es una evidencia muy, muy fuerte de la palabra. Carlos, yo no sé si lo habías podido ver esto antes, incluso aparece, si ustedes quieren ver, las fotos de cómo son los negocios, pero no hay nada acá, es un desierto esto. Sí se pueden ver ciudades cercanas, pero después todo lo demás es un desierto, no hay nada habitado. Pueden haber algunos edificios gubernamentales y cosas arqueológicas, pero digo, qué maravilloso, la palabra de Dios se cumple, es real, todo lo que aparece en este pasaje es real, y esto es una evidencia muy, pero muy fuerte. Si esto quisiéramos violentarlo, hoy estarían lugares edificados allí, pero sin embargo encontramos que la palabra de Dios es real, es verdad. No sé, después de ver estas imágenes, totalmente. Carlos. Sí, no, y me gustó el comentario que hiciste desde antes de poner las imágenes, como que diciendo, mira, esto es bien fácil de
humanamente, pensándolo humanamente, esto es bien fácil de hacer la Biblia equivocarse. Vamos a establecernos allí y vamos a reconstruirla, vamos a reedificar, vamos a repoblar, pero no se ha dado. Tantos Hasta el años día de hoy. después todavía no se ha dado, hasta el día de hoy no se ha dado. Y personas han intentado hacer proyectos, pero se han quedado a mitad, no se termina. Este, eh, o sea, y las personas que habitan esa región son de la religión islámica, o sea, del Islam. Entonces, fácilmente queriendo llevarle la contraria a la escritura judía, podrían, podrían tratar de simplemente probar que su libro no es bueno y tratar de poblarla, y simplemente no se les ha dado. Sabes que siempre está esta competencia de cuál es el libro, que si el Corán Corán. o la Biblia, o sea, cuál realmente es mejor. Los islámicos siempre están buscándole falta a la Biblia, o sea, los musulmanes y los cristianos y judíos, pues, criticando el Corán. Y mirá que hubo formas, digo, de todo, porque esa zona la ocuparon árabes. Bueno, en este caso no es árabe Saddam Hussein, pero tenía la posibilidad también de hacerlo y no lo hizo. Está el ejército de Estados Unidos, y hoy en día, como democracia, está bien, digamos lo que quieran, pero podrían también avanzar. Y aún, como dice Carlos, ¿no? Manifestando desde el Islam la equivocación de la palabra de Dios, y sin embargo, no. Hay un Dios que está detrás de todo esto. Digo, si no, no hay explicación. Hay un Dios que dice las cosas de antiguo, y realmente esto es maravilloso. Hay una cita. Hay una cita que Carlos nos quería proponer y me gustaría escucharla para comentar. Así que, Carlos, adelante, mi hermano. Sí, ahí en el Evangelismo, página 145. Párrafo 3 dice: las profecías que el gran yo soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden. Tremendo. Y esta cita es buenísima porque nos presenta, precisamente nos resalta el punto que estamos viendo en las Escrituras, el hecho de que solo Dios puede predecir el futuro, y lo ha hecho por medio de su palabra, y se ha cumplido lo que Dios ha dicho en su palabra, y por lo tanto se puede confiar que lo que está para el futuro también se cumplirá. Y de hecho, Leandro, tengo amistades que llegaron al conocimiento de Dios y podríamos decir al cristianismo por medio de las profecías. Conozco ateos que dejaron de ser ateos porque vieron un cumplimiento exacto de las profecías bíblicas en la historia, y decidieron creer que hay un Dios y que este Dios se revela por medio de las Escrituras. Es muy interesante esto. Es muy interesante esto que comentás, de que el ver la profecía, su cumplimiento en la historia, es lo que transformó vidas. Muchos de nosotros hemos tenido yo por lo menos conozco varios que han tenido su experiencia de enamorarse. Se comienza, ¿no? No, digo, aún de los que estamos dentro de la iglesia y que hemos tenido una experiencia cristiana, a mí me ha pasado que la profecía me ha despertado y me ha vuelto ese gusto y ese amor nuevamente por la palabra y a investigar otros temas. El tema es que es el estudio de lo que pasó. Y realmente lo que hoy se está perdiendo de vista es poder ver el cumplimiento de la palabra, que tenemos una palabra que es verdad, y lo que se está buscando es utilizar lo que va a suceder como un elemento para predicar y creer en que es así. No sé si me explico, Carlos, la gran diferencia, y me da la impresión de que hemos estado escapándonos a lo más fuerte, a lo más jugoso de la palabra, a lo que nos despierta y nos lleva a que prestemos atención a temas que son importantes, a conocer a Dios, a su Hijo, ¿sí? Y como dice al final, podemos tener seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden, no estar enloquecidos, estar seguros, estar tranquilos. Si Dios lo dijo, ¿por qué no creer que lo que va a suceder también va a ser de esa manera? Con un solo propósito, ¿no? De que le conozcamos, que sepamos que hay un Dios. Y totalmente de acuerdo, Leandro, y me parece que la profecía es como aquello que ha de coronar el avanzar en el conocimiento de Dios en general de la Escritura, cuando
cuando tomamos lo que estamos aprendiendo en esta lección, por ejemplo, de confiar en la palabra, y más adelante vamos a estar estudiando, ¿verdad?, cómo estudiar la Biblia. Cuando tomamos esto, lo vamos sumando con la revelación de Dios acerca de sí mismo, o sea, cómo es Él, etcétera, o sea, estudios sobre quién es el verdadero Dios o el único Dios verdadero. Cuando nos vamos profundizando en todo eso es revelación bíblica que nos va enamorando cada vez más de Dios. Amén. Y nos permite revisitar las profecías nuevamente y encontrar un tesoro mucho más grande y mucho más hermoso de lo que nos imaginábamos. Y es como dice el americano, la cherry, ¿verdad? O la cereza arriba La cereza del del postre, ¿no? La cereza del postre, cuando se pone al final es lo que lo corona, ¿no? Entonces, no es de casualidad que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿no? Amén. Entonces, cuando tomamos todo esto que estamos aprendiendo acerca de Dios, de su Hijo, de su palabra, y nos vamos enamorando cada vez más de Dios, cuando revisitamos Apocalipsis, realmente vamos a ver la revelación de Jesucristo. Realmente vamos a ver como nunca antes la revelación de Jesucristo. Y eso me da esperanza y expectativa de que el Señor tiene mucho más por mostrarnos y revelarnos en las profecías, que ha de transformar aún más nuestras vidas. Vamos a la siguiente cita, impecable, Carlos. Vamos a la siguiente cita, que está en Profetas de Reyes, página 408. ¿Querés que la lea, Carlos, si la comentás? Creo que va a ser breve, pero o si querés simplificar, me parece que está buena para leerla. Dice: Dios usó la manera en que Daniel fue liberado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios como estadista previsor indujeron al gobernante persa a manifestarle respeto, gran respeto, y a honrar su juicio. Y ahora, precisamente en el tiempo en que Dios había dicho que haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes a él mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a conocer su libertad al pueblo judío. Cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo: yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Cuando tuvo delante de los ojos la declaración del Dios eterno: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre aunque no me conociste. Cuando leyó en el registro inspirado: yo le despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Isaías 45, 5, 6, 4 y 13. Su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. ¡Wow! Esto es como el comentario que hiciste recién de ateos que por la profecía aceptaron y creyeron en el Señor. Es como Dios te está hablando a vos. Sos paz, te amo, tengo un deseo. No es porque vos sos acá de la élite, el nuevo orden mundial, no te amo y no te busco, ¿no? Ciro. Exactamente. Totalmente. El mismo Miguel estuvo contendiendo, ¿verdad? Gabriel, y luego Miguel llegó a su ayuda, contendiendo por ganar ese corazón, y que Ciro pudiera emitir ese dicto, ¿verdad? Y se cumpliera lo profetizado. Y es interesante cómo él respondió a la voz del Espíritu, respondió a la convicción, y quedó conmovido precisamente por ver cómo desde antes de que él naciera ya Dios lo había llamado y tenía un propósito para su vida. La verdad, esta primera evidencia me encantó. Vamos con una segunda evidencia, ¿sí?, que nos plantea la escuela sabática. Evidencia número 2.
¿sí? Y que tiene que ver con una pregunta muy fuerte, la que nos plantea la pregunta número 3. ¿Es posible que 11 hombres, los discípulos, estuvieran dispuestos a morir por algo que ellos sabían que no era verdad? Y por alguien a quien no conocieron por solo 3 años y medio, que solo conocieron, perdón, a quienes conocieron por solo 3 años y medio, perdón que ahí... acá hay muchas respuestas, ¿no? O sea, ¿podemos morir por una mentira? No digo que alguien nos haga morir o que esté matando gente por mentira. Digo, nosotros, racionalmente, lógicamente, ¿podemos aceptar morir por algo que no es verdad? ¿Es posible esto? ¿Es posible que los discípulos hayan creído en una mentira? Y que por eso hayan muerto. O que ha sido un invento de ellos, que es lo que muchas veces se propone. Digo, como que la resurrección de Cristo, por ejemplo, haya sido un invento de los apóstoles frustrados por la pérdida de su Mesías. Y de que hay gente que muere por una mentira, hay muchos, pero creen que es verdad mientras mueren por ella, ¿no? Totalmente. Creen que es verdad. O no mueren ellos, mandan a otros a morir. O mandan a otros a morir. Ellos no mueren. Pero el asunto es, ¿puede alguien, cuán fácil es que alguien y más 11 personas estén dispuestos a dar sus vidas o entregar sus vidas por predicar algo que ellos saben que es un fraude, o por predicar algo que ellos mismos se inventaron y que no les proporciona ni garantiza ningún bien, solamente la persecución y muerte? Claro, un loco puedes encontrar, 11. Dios, y eso sin sumarle, por ejemplo, un Esteban o muchos otros diáconos y ancianos que fueron perseguidos y se les dio muerte. Eso sin contar a todos los cristianos que fueron tirados en el circo romano, etcétera. O sea, todos los que fueron durante, por ejemplo, después más adelante en la Edad Media tenemos las hogueras y diferentes tipos de tortura, que personas estuvieron dispuestas a poner sus vidas por algo que ellos entendían que era cierto. Y me acuerdo las palabras de Lutero, que dijo que no puedo ni me retractaré, porque es inseguro para el cristiano actuar en contra de su conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Y eso fueron las palabras de Lutero, sugiriendo que él no podía actuar en contra de su conciencia. Hay gente que sí lo ha hecho para salvar su vida, pero actuar en contra de una conciencia o del conocimiento de una verdad para perderla a propósito, como para... No hace sentido humanamente. No hace sentido. No. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 2 al 19 dice: y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, te está diciendo, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Digo más claro, échale agua. O sea, lo que estaban creciendo eran cosas concretas. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. La tenían claro. O sea, si esto era una mentira, si esto no fue real, son gente miserable. Ninguna cabecita se le ocurría pensar de que eso no fue así y que sin embargo podían sufrir y pasar por diferentes situaciones y encima tener la esperanza de una resurrección. Esto está buenísimo. Está buenísimo cuando lo empezamos a ver así y empezamos a ver cosas concretas, porque realmente está esto es real. Esto es real. Uh-huh. Y a veces, como pasó mucho tiempo, nos perdemos de vista que son personas que también, como vos y yo, estamos pensando, ¿esto es confiable? ¿Lo que vi es confiable? ¿Jesús realmente resucitó o es una alucinación mía? Esto es real. Por eso le estaba llevando a eso. Pablo, por eso él habla de que vana es su predicación.
O sea, él estaba seguro que Cristo se le apareció, él lo vio, él habló con Cristo, este, y él estaba convencido de esto, los demás apóstoles también. Versículo anteriores lo Y cita que, eso. exacto, cuál fue o sea, que él obtuvo a causa de su predicación Solo de la sufrimiento. resurrección de Cristo. Solo sufrimiento, dolor, Sí. la muerte literalmente. Ujú. ¿Qué obtuvieron los demás? Un Pedro. No soy digno de morir como como mi Salvador, como mi Señor. Y que lo crucifican invertido, Boca ¿no? abajo. Este, ¿Qué acerca de Jacobo? Santiago. Bueno, claro, Jacob. El viejo, exacto, sí, sí, Santiago. Este, todos estos líderes. ¿Qué acerca de La un espada. Esteban? Apedreado. Este, apedreados, hebreos hablan de cómo muchos de los profetas del Antiguo Testamento murieron también por testificar de la verdad, de aquello que Dios les hablaba y no podían actuar ni hablar en contra de lo que ellos sabían que era la verdad. O sea, hay que estar bien convencido de algo para estar dispuesto a morir. Yo conozco muchas personas que, a ver cómo lo digo sin que sea controversial, Ujú. conozco muchas personas que en su opinión y en su mejor criterio eh, no estaban de acuerdo con que se les hiciera algo, con ellos tener que hacer algo, pero la presión a veces es tanta que finalmente ceden. Y no lo juzgo, no lo juzgo porque no estoy en sus zapatos y no debemos juzgar. Pero, pero cuando una persona tiene una convicción de algo, está dispuesto a lo que sea con tal de esa convicción. Y a veces yo cuestiono, ¿realmente estamos tan convencidos de lo que decimos creer o predicar? ¿Estamos dispuestos a perderlo todo? ¿Estamos dispuestos a, como dijo Cristo, dejar padre o madre por causa de su nombre? ¿Estamos dispuestos a padecer persecución desde adentro hasta afuera? O sea, por todos lados. Eh, y la respuesta no es para que la demos, es para que reflexionemos y, y realmente veamos si estamos convencidos de que realmente dependemos, confiamos y la palabra de Dios para nosotros es un tesoro que no estamos dispuestos a perder. De hecho, vendemos todo lo demás con tal de tener esa perla de gran precio, ¿no? De tener esa palabra atesorada en el corazón y tener a Cristo como el mayor tesoro. Somos afortunados de tener semejantes testimonios, mi hermano, y de poder nosotros ahora también tomar ese lugar de hacerlo propio, hacerlo carne, y bueno, avanzar, ¿no? con esta fe. Tenemos como dice, ¿no? La palabra, una gran nube de testigos. Ya tenemos el argumento, tenemos las evidencias. Ahora, sé que es confiable. ¿Cuánto de la Biblia es confiable? ¿Cuánto debo creer de lo que está en la palabra? Y por lo menos la lección nos llevaba a creer en toda la palabra, ¿sí? Y ahí me gustaría que podamos repasar algunos pasajes en este sentido. Uno que está en Juan 5:46 y otro que está en Lucas 24:25 al 27. Carlos, no sé si te gustaría ahí leerlos y los Sí, comentamos. leemos ahí. Porque si hubieseis creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Eso está en Juan 5:46 al 47. Ahora vamos a leer Lucas 24:25 al 27 porque no hablan prácticamente de lo mismo. Dice entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Aquí vemos Adelante, Carlos. a un Jesús, no, aquí vemos a un Jesús, primero en Juan, diciendo que si se creyera realmente a Moisés, le creerían a él, porque de él, o sea, de Cristo, escribió Moisés. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras?
Si no se cree lo que está en la palabra escrita, ¿cómo vamos a creerle a la palabra viviente? Totalmente. Cuando la palabra escrita no solamente inspiración de la palabra viviente, sino que también nos revela la palabra viviente, nos habla de Cristo, da testimonio de Cristo. Entonces, luego en estos otros versículos que aparecen en Lucas es el incidente del camino a Emaús, donde Jesús pues no se había revelado a estos dos discípulos que iban de Jerusalén hacia Emaús, y, y vemos que Jesús comenzó a abrir las escrituras, explicándole a través de Moisés, y dice de todos los profetas lo que las escrituras hablaban o decían concerniente a él. Entonces vemos cómo Moisés y los profetas y todos los profetas eran considerados las escrituras, las sagradas escrituras, eran consideradas palabra de Dios y estaban a la vez hablando de algo que ocurriría en el futuro. Ujú. Y ahí estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo esto conecta con las primeras preguntas y los primeros versículos y las citas que estuvimos viendo, donde Dios establece que Él es Dios porque Él puede anunciarlo por venir desde el principio. Y entonces vemos la palabra de Dios, lo que está escrito en Moisés, los profetas y en todas las escrituras, anunciando y hablando acerca de Cristo. No solamente lo que era en el momento, sino también lo que sería en el futuro. De esta manera, quedando demostrada que todas las escrituras, Moisés y los profetas, realmente todas es parte de la palabra que es digna de confianza, porque todas hablan de Cristo y anunciaban y profetizaron lo que habría de ocurrir y se cumplió tal como estaba escrito. Qué impresionante, ¿no? Que uno de sus primeros sermones fue así, fue afirmar su confianza o afirmar la confianza de sus discípulos en la palabra, en lo que decía concerniente a él mismo, ¿sí? Nada, mucho lo fuiste compartiendo, pensaba en las preguntas que había en la lección y pensaba en cuanto al primer pasaje, creer en los escritos de Moisés, o sea, no creer en Moisés es no creer en Cristo, porque como vimos la semana pasada, de Cristo escribió Moisés, y no solamente acerca de, sino que por medio de. No sé si me explico, o sea, fue por medio de Cristo que estaba hablando Moisés. Como bien decías, era la palabra viviente. Y esto es muy interesante en un contexto donde hay una cultura de la cancelación, como siempre hablas, Carlos, donde, bueno, el Nuevo Testamento, por sobre el Antiguo Testamento, Cristo está usando Moisés para hablar acerca de él. Y si queremos conocer más acerca de Jesús, ¿sí?, un verdadero creyente, ¿qué hará? Va a aceptar las palabras de Moisés como provenientes de Cristo y como una revelación acerca de Jesús. Digo, esto está bueno para aquel que tal vez está llegando a la Escritura con una mente de solo el Nuevo Testamento. No, si queremos conocer acerca de Jesús, Jesús recomienda leer los escritos de Moisés. Es una forma también, una manera, una revelación acerca de él. Y los siguientes pasajes, el de Lucas 24, el de 25 al 27, es como que, bueno, arrancaste por Moisés. Ese es el principio, ¿no? Comenzando desde Moisés, arrancá ahí, porque después de los profetas y les declaró en todas las escrituras lo que hablaban concerniente a él. Es decir, todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de Jesús. Es una revelación. Y un verdadero estudiante lo que tiene que hacer es aceptar toda la palabra. Jesús no dijo, bueno, acá tenés Moisés, pero este profeta no, bueno, acá en esta palabrita, acá está, todo, dijo, le declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Y uno, como estudiante de la Escritura, tiene que seguir ese principio, aceptar todo como inspirado por Dios de principio a fin. En este contexto está hablando de la Escritura del Antiguo Testamento, pero como conocemos bien, como vimos en lecciones pasadas, es toda la palabra, ¿sí?, el Nuevo Testamento incluido. Carlos. A mí, Leandro, quería comentar que me llama mucho la atención cómo casi todos estos primeros anuncios o sermones o estudios evangélicos después de la resurrección de Cristo, todos apelan a la profecía. Y me llama mucho la atención eso, ¿no? Y recuerdo a Pedro predicando en Pentecostés, y ¿qué hizo? Citar profecía de los salmos. Y hasta dijo que, no, pero lo que pasa es, creo que es el versículo 30,
David, Sí. David, como era profeta, anunció o dijo lo que habría de ocurrir. Así que, y se convirtieron ¿cuántos? 3.000. Bueno, Tremendo. cerca de 3.000 fueron bautizados, ¿no? Entonces, vemos cómo la profecía, el claro cumplimiento de la profecía convence de que verdaderamente esa es la palabra de Dios y que la palabra de Dios se cumplió y se cumplirá. Se seguirá cumpliendo lo que todavía resta, ¿no? Mi hermano, nos queda poco tiempo, ¿sí? Sé que a algunos hermanos que están ahora muy emocionados no les gusta que diga esas palabras, ¿sí? Les encantaría que dure muchísimo tiempo, pero nos queda poco tiempo para seguir analizando. Estaban estos pasajes donde Jesús señala los salmos como parte de las escrituras. Me parece que está más que claro este punto. No sé, Carlos, ¿qué pensás? Me pareció interesante, por ejemplo, la lección... me estoy salteando un pasaje o no lo he agregado. Bueno, me parece que no lo he agregado y que era el de Primera de Corintios 14:37. No me aparece acá. Bueno, no lo tengo. Usted lo tiene en la lección, en la pregunta número 7. Aparece Pablo hablando de sus escritos como mandamientos y aparece Juan hablando de que si alguien añadiere o quitare las palabras de este libro, ¿sí? Dando un lugar de preeminencia a sus escritos contemporáneos, ¿no? Y lo pensaban también, ¿no? Nuevamente en esta cultura de la cancelación. Pablo hablando de sus escritos como mandamientos del Señor. ¿Cuántas veces he escuchado hablar? Esto está en 1 Corintios 14:37. No, son las palabras de Pablo. ¿Sí? Lo que dice Pablo no está en los 10 mandamientos, no está en la ley, no está en los primeros 5 del libro de la Biblia, concerniente a relaciones familiares, hombre-mujer, etcétera, 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 por mencionar algunos aspectos y que se contradice con esto que estamos viendo, no solamente lo que dice Pablo, también lo que dice Juan, ¿sí? Esto de agregar o quitar palabras de un libro que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Ya estamos hablando de Juan, hablando de el libro que él escribió, ¿sí? Es un poco fuerte, no sé cómo lo viste vos, Carlos, sé que no está en pantalla el pasaje, Sí. pero a mí me pareció como fuerte ellos hablando de sus propios escritos como algo de validez. Algo que viene de Dios. Sí, Sí, sí. algo que viene de Dios, como palabra de Dios. Uh-huh. Este, y sí, y para resaltar el punto de que no podemos quebrantar, que no podemos cancelar, no podemos eliminar una parte, esta me gusta, esta no, esta es buena, esta no es buena, no, hay que tomarla toda, hay que tomarla toda, este, y dejar que la Biblia sea Su propio expositor, ¿verdad? su propio intérprete, pero hay que creerla toda, hay que afirmar cada afirmación que hace la escritura, ¿no? Hay una historia que se repite, Carlos. No sé si la querés leer, esta cita está muy buena. Si leemos aquí en Deseado a toda la gente, página 223, párrafo 1 y 2, dice, la historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierde en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Así se insinúa. Los que se apartan de la clara enseñanza de la Escritura y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios están invitando el dominio de los demonios. ¡Qué fuerte! Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y la teosofía, formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Fuertísima la cita. Fuerte, fuerte. Estaba en la escuela sabática, sí, por las dudas. Estaba en la sí, lección. está ahí en el folleto. Creo que era por ahí estaba en el punto 2, si no me equivoco. Creo que era la nota 2. Arrancá, Carlos, y yo te sigo para comentar. Sí, no voy a añadir mucho, solamente está por si acaso no se entendió claramente
lo que está resaltando esta cita. O sea, está ocurriendo hoy en día, tal como ocurrió en el pasado, donde se busca minar la fe, Mm. destruir la fe o la confianza en la palabra de Dios o en la Biblia como la palabra de Dios. Este, y esto se hace de diferentes formas, tratando de poner la Biblia contra Biblia, tratando de sacar aparentes contradicciones, ¿verdad? Haciéndolas ver como si realmente fueran contradicciones y si no se resolvieran estas. Como mencionamos hace un momento, cancelando un versículo con otro, No o sumando, no simplemente suman. no sumando, y muchas veces se puede cancelar también dividiendo en dispensaciones y dejando lo que está antes de la venida de Cristo atrás y quedándose solamente con una cosa. Otros cuestionando lo que quedó después porque se sienten más sólidos en el Antiguo Testamento porque fue el fundamento, la base. Y no se ve como un todo armonioso, como un edificio donde hay un fundamento y sobre ese fundamento se sigue construyendo. No se ve como la revelación progresiva de la palabra de Dios haciendo que cada vez se tenga más luz. Y es triste que al no ver esto, al no ver al no verlo bajo la luz del modelo divino también, al no verlo bajo la luz de que el Antiguo Testamento es la fuente y el Nuevo Testamento es el canal, ¿verdad? Donde se expande todo aquello y se vuelve más amplificado. La luz que había en el Antiguo Testamento es la misma luz, el mismo Evangelio, pero resplandeciendo en una gloria mayor. El hecho de no verlo de esta forma se hace que tú tengas un testamento y otro testamento o unos escritos y otros y los tengas en tensión y en fricción y de repente pues cuando ves algo que no te armonizó de primera instancia pues te deshaces de ello, ¿no? Y no, aquí se nos insta a que seamos muy cuidadosos con todo este tipo de enseñanza donde se nos hace dudar y cuestionar la veracidad y podríamos decir, la pureza, ¿no? De la palabra de Dios como tal, como la palabra de Dios. Creo que A mí, sí, adelante. perdóname, tenía un amigo que me decía, pero es que no todo es palabra de Dios porque algunas son palabras de hombre. Y yo, sí, pero quedaron registradas por designio e inspiración de Dios y se convierten en palabra de Dios para que aprendamos de las cosas malas que dijo aquel, que hizo el otro, etcétera. Este, sigue siendo palabra de Dios, aunque lo que esté ahí no es tan bonito, pero sigue siendo palabra de Dios. Que en otros versos y en otros lugares sí se explica, en otros lugares también podemos recibir más luz, hasta profetas posteriores pueden arrojar luz sobre cosas que ocurrieron en el pasado y que la luz en el pasado no estaba tan clara y que este otro profeta siguió aumentando en luz y recibió una revelación más amplia sobre el tema. Todo eso está presente en la escritura. Solamente se nos insta a no espiritualizarla, ni cancelarla, ni ponerla en conflicto un texto con otro, etcétera. ¿Cómo recibimos la palabra? Repetíamos hace unas semanas el versículo de memoria. ¿La recibimos como palabra de hombre o como es en verdad la palabra de Dios? Digo, el enemigo, en algún sentido, que viene a traernos el problema, es el que viene con la Biblia abierta. Entonces, esto es un problema. Está hablando acá de que tenemos que prestar atención a cómo estamos aceptando y cómo estamos nosotros recibiendo esa palabra, ¿sí? Y que tal vez puede venir del lado menos sospechado. ¿Sí? No estoy hablando, acá abriendo la puerta a duden de todos, pero así a cómo yo estoy recibiendo la palabra. ¿Cómo la estoy tratando? ¿Cómo la estoy recibiendo? Y lo que te llamó vos la atención al final o como que te movilizó esto de que estamos invitando el dominio de los demonios, que nos puede llamar nos puede llamar la atención de cómo estoy haciendo cultos espiritistas en mi casa. ¿Será que al rechazar una parte estoy... Y me gustaría poner la atención en esto de espiritismo o también espiritualismo. ¿Qué es lo que se registra en el libro de Génesis capítulo 3? Se registra al enemigo hablando con Eva, ¿sí? Teniendo contacto con demonios, a Eva fue lo que pasó, y en ese contacto
en las expresiones encontramos cuál es la base, ¿sí? No moriréis. Y en el no moriréis tenemos 2 puntos. Uno, que lo que Dios te dice no es tan así. Dios te dice que morís por desobedecer y en realidad Satanás te dice, la palabra está diciendo lo contrario. Y por otro lado, la desobediencia no mata. El pecado no mata. Entonces estamos viendo acá que de forma sutil se están introduciendo y se están abriendo las puertas, como dice la sierva, a las iglesias del espiritismo y de la teosofía, ¿sí? Para seguir analizando, pero sobre todo para prestar atención sobre estas cuestiones y cómo recibimos la palabra. Había otras citas más, no sé si por tiempo lo vamos a poder leer, Carlos. Se nos queda la mitad de la lección adelante, pero si querés comentarlas, adelante. Vamos a ser breves. Dale. Vamos a ser breves. Dice aquí de sábado a la gente, 183, párrafo 3. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. Jesús vino por autoridad de Dios, llevando su imagen, cumpliendo su palabra y buscando su gloria. Sin embargo, no fue aceptado por los dirigentes de Israel. Pero cuando vinieron otros asumiendo el carácter de Cristo, pero impulsados por su propia voluntad y buscando su propia gloria, lo recibirían. ¿Por qué? Porque el que busca su propia gloria apela al deseo de exaltación propia en los demás. Tremendo esa declaración. Y a una incitación tal, los judíos podían responder. Recibirían al falso maestro porque adularía su orgullo sancionando sus caras opiniones y tradiciones. Seréis como Dios. Pero la enseñanza de Cristo no coincidía con sus ideas, era espiritual y exigía el sacrificio del yo. Por lo tanto, no querían recibirla, no conocían a Dios y para ellos su voz expresada por medio de Cristo era la voz de un extraño. Wow. No voy a comentar mucho. Dale. No, está más que claro. Sigue diciendo, ¿no se repite el caso hoy? ¿No hay muchos aún entre los dirigentes religiosos que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios? ¿No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones? Si vosotros creyeseis a Moisés, dijo Jesús, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis mis palabras? Fue Cristo quien habló a Israel por medio de Moisés. Si hubieran escuchado la voz divina que le hablaba por medio de su gran caudillo, le habrían reconocido en las enseñanzas de Cristo. Si hubiesen creído a Moisés, habrían creído a aquel de quien escribió Moisés. Tremendo. ¿Qué se nos dice aquí? Que si creemos a Moisés, creemos a Cristo. Pero cuando no le hacemos caso a Moisés, ¿realmente le estamos haciendo caso a Cristo? No. Porque por medio de Moisés fue Cristo quien habló. Fue Cristo el que realmente estamos rechazando la palabra de Cristo porque realmente no es Moisés hablando por sí mismo, sino fue Cristo hablando por medio de Moisés. Así que clarísimo, Carlos. No podemos cancelar a Moisés, porque al cancelar a Moisés cancelamos a Cristo. Cancelar el Antiguo Testamento es cancelar el Nuevo Testamento. Pasamos a la siguiente sección, rapidito, credibilidad de la palabra, ¿sí? Y los pasajes, Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. Después estaba 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el último pasaje, muy conocido para los que leen la Reina Valera Gómez, ¿sí? Porque estos aparecen bastante, dice, la palabra de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, ¿sí? A un comentario con respecto a estos pasajes. Toda palabra de Dios, dice el primer pasaje que leímos, de Proverbios 35, es pura, ¿sí? Por lo menos así nos lo declara la palabra. Es decir, por lo menos eso es lo que fui tratando de entender, ¿sí? O sea, nada de lo que se encuentra en la palabra es impuro o es espurio, ¿sí? Que es otra expresión, otro sinónimo
no sé si coincides, Carlos, como puro también espurio, que es algo falso, que es algo ilegítimo, que no es auténtico, ¿sí? Es algo que se escucha mucho cuando hablamos de la Biblia, si es espuria, si hay textos que no son... Bueno, acá nos dice que toda la palabra de Dios es pura. ¿Por qué es pura? Versículo siguiente, porque es dada por inspiración de Dios. O sea, nuestra confianza, ¿sí?, radica en que es inspirada de Dios, no que Dios la dictó, como vimos la semana pasada, palabra por palabra, sino que Dios le inspira por medio de su espíritu a esta palabra, ¿sí? Y es ahí donde radica nuestra confianza, la confianza de que si creemos esta palabra, nos será como escudo, ¿sí? Lo que dice Proverbios 35, si la palabra es pura, es escudo. Si la palabra no es pura, ya no me protege, ya no me cuida, ya no es un cerco para nosotros, se abren brechas. ¿Sí? Digo, para ir pensando también en las citas que leímos antes. La palabra de Dios es tan pura, dice el último pasaje, que se la compara a la plata refinada en horno de tierra 7 veces, purificada 7 veces. Se dice que el número 7 es un número perfecto. Elías oró 7 veces. Naamán se ha bañado 7 veces. Debemos perdonar 7 veces 7. No sé qué otro número se te ocurre, Carlos, pero más o menos eso se me venía a la mente. Y pensaba en estas historias y pensaba en esto, es un sinónimo de fe en las promesas de Dios. ¿Sí? Elías oraba, Naamán se bañaba, creían en esas promesas. Y había una paciencia, ¿no?, en esperar en el cumplimiento de esas promesas. La palabra de Dios es tan pura que está purificada 7 veces. ¿Sí? Es decir, que está fortalecida. Yo lo entendí como está fortalecida en esas promesas. Está aferrada a... Está, bueno, ya lo vamos a ir viendo un poquito más en los siguientes pasajes, como dice en Hebreos 6, que ese juramento, ¿sí?, en sus palabras le puso juramento, es sublime, está por encima de todo. ¿Qué más decir, Carlos? Ya no se me ocurre más nada con respecto a esto, porque es como lo más importante que hay, ya no hay más por encima. Hay gente que podría decir, Leandro, que toda palabra de Dios es pura, pero no todo lo que está escrito es sí. palabra de Dios. Pero ahí vemos que los dos versículos, uno puesto al lado del otro, que toda esa palabra que es pura es la escritura que es dada por inspiración. Vemos, toda palabra de Dios es pura, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Entonces, si es dada por inspiración de Dios, es palabra de Dios y es pura. Así que nada, solamente quería que se viera eso, que la repetición Está de toda buenísimo. palabra, de toda escritura. Toda palabra, toda escritura. Todo lo que está escrito es palabra de Dios. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Seguimos acá con una cita del libro La Educación, página 154, párrafo 3. Carlos, ¿querés que la lea y la comentás? Dice así. A ver, léela, Carlos. Dale. Ok, sí. La Biblia revela la verdad con tal sencillez y tal adaptación a las necesidades y los anhelos del corazón humano que ha asombrado y maravillado a los intelectos más cultos y al mismo tiempo ha explicado el camino de la vida al humilde e ignorante. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ningún niño tiene por qué equivocar el camino. Ningún buscador tembloroso necesita dejar de andar en la luz pura y santa. Sin embargo, las verdades expuestas con gran sencillez comprenden temas elevados, de vasto alcance, infinitamente superiores al poder de la comprensión humana, misterios que son el escondite de su gloria, misterios que vencen la mente en su investigación, mientras inspiran fe y reverencia al buscador sincero de la verdad. Cuanto más escudriñamos la Biblia, tanto más profunda es nuestra convicción de que es la palabra del Dios viviente, y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación divina. Me resultó gracioso, por torpe que sea. O sea, la Biblia es a prueba de tontos, ¿no? Me vino a la mente la cita esta de Tyndale, hablándole a los líderes de su tiempo, diciéndole, va a llegar el día que un labrador va a saber mejor la Biblia que usted. Y qué pensar, ¿no? Porque en esta generación es la generación donde esto no se aplica.
porque la Biblia está dada para los eruditos, para los que estudian determinada carrera, y sin embargo está dada para el camino de la vida del humilde y del ignorante. Qué lindo, o sea, pensar que está para todos. Nadie tiene la... Y sin embargo es como una bomba explosiva de cosas que lleva hasta los misterios, ¿sí? Más profundos al que podíamos alcanzar. La Biblia habla de todo. La Biblia habla de todo. Tal vez no de la manera tan directa como nos gustaría, pero hay que excavar, hay que meterse. O sea, si no, nunca nos vamos a sacar la duda de si no estaba hablando de eso. Yo me quedé pensando, 1600 años de escritura. No sé qué otro libro hay, Carlos, en la historia que se haya escrito tanto tiempo. Es la humanidad entera, o sea, de diferentes aspectos, diferentes formas. Vamos a otra cita. El libro de la educación, página 154, la siguiente párrafo. Dice, Dios quiere que siempre sean reveladas las verdades de su palabra al investigador ferviente. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. La idea de que ciertas secciones de la Biblia no pueden ser entendidas ha inducido a descuidar algunas de sus más importantes verdades. Es necesario recalcar con frecuencia el hecho de que los misterios de la Biblia no son tales porque Dios haya tratado de ocultar la verdad, sino porque nuestra debilidad de ignorancia nos hace incapaces de comprender o posesionarnos de la verdad. El límite no está fijado me quedé pensando, perdón, el límite no está fijado por su propósito, sino por nuestra capacidad. Dios desea que comprendamos tanto como lo permite nuestra mente, precisamente aquellas partes de la Escritura que a menudo se pasan por alto por considerárselas imposibles de comprender. Toda la Escritura es inspirada por Dios para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Este es el objetivo. Por eso es que no llegamos al entendimiento de todo, ¿sí? Porque hay un objetivo, no es el de saciar nuestras inquietudes. ¿Qué pensás, Carlos, de esta cita? Me encantó el hecho de que Dios no es quien pone un límite para la comprensión de la Escritura, es el mismo hombre, ¿no? Es nuestra capacidad. Es nuestra capacidad y yo creo que hombres de diferentes capacidades van llegando a diferentes niveles de comprensión de la Escritura, pero más que la capacidad es la disposición, uniendo esto con la cita anterior, donde el más torpe puede llegar a comprender cosas hermosas y profundas. Y no se va a extraviar si lo hace con sinceridad y recibiendo la palabra como lo que es la palabra de Dios para mí, para mi persona, ¿no? ¿Qué mundo se abre? ¿Qué posibilidades se abre con nuestro Padre guiándonos en su palabra? Es un mundo de posibilidades, mis hermanos. Credibilidad de la palabra. Juan 17:17, nuestro Señor nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 138:2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. Y en Hebreos 6, 13 y 14, que era el que estaba citando medio complicado de mi parte, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Algunas cositas que decir de estos pasajes. Jesús afirma que la palabra de Dios es la verdad y que en ella podemos ser santificados. Y eso es lo primero que podemos encontrar en estos pasajes. Lo siguiente es que el salmista declara que Dios magnificó su palabra por sobre todo su nombre. Me gustaría que después, Carlos, puedes compartir, aunque sea brevemente, algo con respecto a eso. Me pareció interesante ese punto. El nombre de Dios, entiendo que tiene que ver con su carácter, su propia persona, está por encima de todo, ¿sí? Y no hay nada mayor ni más grande que Él, por lo que dice Hebreos 6, 13 y 14, que Él no podía jurar por algo mayor, jura por sí mismo, es decir, Él está por encima de todo, y al magnificar su palabra por sobre todo su nombre, entiendo que es colocarla en una posición de prestigio y grandeza sin igual, ¿no? Como lo pone su altura, más arriba de esa altura, o por lo menos así lo vi cuando lo leí. Por lo tanto, la palabra de Dios
es digna de ser considerada, es verdad, y no hay nada por encima de ella. No hay, ni siquiera el Padre está por encima de su palabra, está al mismo nivel, ¿sí? Me hiciste acordar un poco al tema que compartiste, esto del nombre, la ley, digo, la igualdad, ¿no? Entre la palabra. Ujú. Sí, sí, a mí me parece que eso es lo que dice el versículo, que Dios coloca su palabra a la misma altura de su propio nombre. Eh, Su palabra es una expresión de su nombre, su palabra es una expresión de lo que Él en esencia. Su palabra es veraz, es verdad, así como Dios es veraz, su palabra es verdad, como decía Juan 17:17, son palabras de Jesús, ¿no? Y me llama mucho la atención este punto de que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios no solamente establece una promesa, sino que le añade juramento. Y son dos cosas inmutables, que no está ese versículo aquí, pero se nos establece ahí mismo en Hebreos 6 que hay dos cosas inmutables por las que Dios no puede mentir. O sea, está la promesa, que es la palabra, y es verdad, esa promesa Él la ha de cumplir, pero debido a la incredulidad del hombre y para beneficio del hombre, Dios también interpone juramento y le añade un juramento por su propio, o sea, jura por sí mismo, este, para garantizar que él de veras ha de cumplir Lo que dice. lo que dice. Su palabra, si no te es suficiente, pues te pongo juramento. Y es interesante cómo esto se dio en la vida de Abraham, ¿no? Eh, Vemos que Dios le promete en herencia todas las cosas, o sea, toda la tierra, le da la tierra, Por le dice idea. todo lo que ves, todo será tu heredad, tu heredad. Y a Abraham esta parte le costó creerla. Poco antes había creído que sí tendría un descendiente y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero cuando Dios le promete la tierra por heredad no lo cree. Y dice, ¿y cómo yo sé que esto ha de ser así? ¿En qué sabré que esto ha de ser así? Pero ¿cómo esto puede ser cierto? Y, y Dios interpone un juramento interesante que a la forma de los hombres, ¿no? Y se divide en las mitades de los animales y la presencia divina o los símbolos de la presencia divina del horno humeante y la antorcha ardiente pasaron entre medio de los animales. Y esto era símbolo, esto era una práctica que se hacía eh, en el mundo antiguo, donde dos partes que pactaban cruzaban entre medio de animales partidos por la mitad, como queriendo decir que nos pase a nosotros lo que les pasó a estos animales si no cumplimos con nuestra parte. Wow. Y esto lo confirma Jeremías capítulo 34, Ujú. si no me equivoco, y me llama mucho la atención que Dios pasó entre medio de los animales como una forma de jurarle a Abraham de una forma que le entendiera de que él estaba jurando por sí mismo que me pase lo que está ocurriendo, lo que le pasó a estos animales si no cumplo la palabra que te he dado. Vemos la misericordia de Dios, ¿no? Y esto, y este juramento de Dios jurar por sí mismo, le añade para nosotros, los humanos incrédulos, le añade un peso muy grande a que lo que es su palabra, lo que está prometido, tanto la palabra profética en cuanto a lo que ha de ocurrir, como las promesas, como la revelación de quién es Dios, todo es verdad. Y aunque nuestra mente nos diga que no es así o nos cueste creerlo, Dios, mira, ha jurado por sí mismo de que tal como Él se ha revelado en Cristo Jesús y a través de todas las escrituras, así es Él y no es distinto y podemos creerlo y podemos confiar en Él, porque Él ha jurado por sí mismo. No es como ocurre ahora que sí o sí tiene que haber un juramento porque nadie cumple la palabra. Dios la cumple, pero es como que le agrega ese plus, le agrega ese extra a nosotros. Que amor por nosotros. Como bien decías, ¿no? Dispuesto a todo, a sacrificarse para que creamos, para que entendamos quién es Él. Nos queda dos secciones más, por lo menos de las que estábamos viendo. Una que tiene que ver con la duración de la palabra. Vamos a simplificar un poco porque no vamos a extender, salvo que haya alguna cita. Los pasajes son muy conocidos, ¿sí? Y si no, se los recomendamos leerlos, que tienen que ver con la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Sus palabras no van a pasar, ¿sí? Da para charlar bastante con respecto a esto, que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Da para conversar, pero lo dejamos también para ustedes, para que lo puedan conversar
el sábado, tranquilos, estudiando la Escritura. Y otra cosa que aparecía también era las características que tenía la palabra en la última pregunta, en la anterior, la 13, ¿sí? Y nos citaba 2 de Pedro 1, 19 al 21, que tiene que ver con que la palabra es una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, que fue guiada, ¿sí? Fue escrita por santos hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Pero nuevamente, recomendamos para que ustedes puedan leerlo y sacar sus conclusiones. A donde queremos ir es a la parte final. Salvo que haya una cita antes, perdón si me adelanto. Tenía algunas cuestiones para decir de esto, pero ya no nos da más el tiempo y tenemos que cerrar. Mil disculpas, hermanos, por habernos... También nos gusta mucho este tema y se nos va la hora ahí. Pero queríamos finalizar con la invitación que nos hace la lección, y que tiene que ver con algunas referencias a lo que estuvimos estudiando y algunas recomendaciones. La primera está en 1 Tesalonicenses 5:21, que dice: examinadlo todo, retened lo bueno. La segunda recomendación: hazme recordar, entremos en juicio juntamente, declara tú para justificarte. Y la última recomendación está en Proverbios 1, 20 al 23, donde la sabiduría, que sabemos por 1 Corintios 1, 24, es Cristo, es la que clama en las calles, ¿sí? Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, ¿sí? De reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearéis el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Y el Señor nos dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Y algunos comentarios finales de mi parte, por lo menos con respecto a estos puntos. Carlos, si me permitís ahí. El primero de ellos, la invitación que nos hace el apóstol Pablo: examinar todo, ¿sí? Y retener lo bueno. Y me hago algunas preguntas que no hace falta, como decía Carlos, que se respondan, pero ¿hay cosas que no debemos retener de la palabra? Dice: examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Hay cosas que no debemos retener? ¿Habrá cosas que no son buenas de la palabra? Dice: retener lo bueno, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Será que hay cosas que no son buenas de la palabra? Al omitir cualquiera de estos dos juicios, ¿sí? Esto de examinarlo y retenerlo, ¿hemos examinado todas las palabras? Es una pregunta que me hago. Si retengo lo bueno, ¿sí? Y hay cosas que no retengo, ¿será que examiné toda la palabra para realmente haber discriminado lo bueno? ¿Será que al examinarlo todo retendremos todo? Es una pregunta que me hago. ¿Será que si examino todo terminaré reteniendo todo? ¿Podremos concluir, como dijo el apóstol Pablo, que su palabra es santa, justa y buena? Perdón si fui un poco trabalengua con lo que dije, ¿sí? Pero lo que quise decir es, en esta lógica de la cancelación, ¿será que estamos en esta lógica de la cancelación porque no estamos examinándolo todo? Y que al retener una parte no estamos examinándolo todo, y que la invitación que hacemos, por lo menos que hago, como dice el apóstol Pablo, es a declarar que si lo examinamos todo podemos decir que toda es santa, que toda es justa, que toda es buena. Nos falta Biblia. Cuando hay algo, hay que pensar si realmente estamos tratando la Biblia como un reflejo de nuestras capacidades, y pensar de que tal vez somos nosotros los que tenemos aún mucho que seguir y que seguir examinando, y que todavía nos falta Biblia. Lo digo de forma personal, ¿sí? No es una mención a nadie. Lo segundo que se me venía a la mente es la invitación que se nos da. Esta invitación final es a pedir ayuda para recordar. El pasaje dice: hazme recordar, ¿sí? Recordamos, ¿qué cosa? Recordamos lo que memorizamos, ¿sí? La invitación, por lo tanto, es un llamado a retener la palabra para poder clamar esa promesa. Yo tengo que tener algo que recordar. Hazme recordar. ¿Y qué nos hace recordar? Bueno, que nos haga recordar es un llamado también, dice, a entrar en juicio con Él. Recuerdo tanto Carlos como Jonathan hablaban acerca de esto de entrar en juicio. Tiene que ver con el razonar con Él, ¿sí? A que nos declare para justificarnos, a que nos hable para ser hechos justos. Sus palabras nos justifican,
y recordarlas hace que venga este pensamiento a la mente, ¿sí? Que meditemos en ellas y salgamos fortalecidos en esta fe, ¿sí? Entonces es, haceme recordar, para razonar, porque la verdad que hasta este momento no estaba entrando con vos, no estaba razonando con vos, quiero razonar. Y al razonar, Él me va a declarar para justificarme, para hacerme justo. La invitación es a salir, el último pasaje, a salir de la simpleza, de la burla, de aborrecer el conocimiento. Qué fuerte. Yo cuando lo leo me pone un poco así en una situación difícil al leer este pasaje. A nadie le gustaría que le digan eso, ¿no? Deja de ser un simple, deja de ser un burro, que no estudias la Biblia. No estoy diciendo que el Señor me está diciendo a mí eso, ¿no? Pero ¿hasta cuándo vas a aborrecer el conocimiento? Como tenés aversión por la Biblia, tenés aversión por el estudio. Y nos invita a dejar eso, pero depende del tono, sí, si yo lo hubiese dicho así, te voy a desasnar, ¿no? Pero nuestro Señor nos está hablando con un deseo de darnos todo lo bueno, ¿sí? Dice, aquí yo derramaré mi espíritu, volvé a mi arrepentimiento, yo voy a derramar todo mi bien. Cuando dice que nuestro Padre tiene buenas cosas para darnos, es darnos su espíritu. Si hay alguien que quiere darnos algo bueno, ¿sí? Escuchemos qué es lo que tiene para decirnos. Él nos quiere sacar de la simpleza. Y yo veo que tenemos que nos cuesta ver que la palabra es compleja y que tenemos que cavar en la palabra, que no hay muchas cosas que no están en la superficie. Pensaba en la burla, a pasar de la burla al respeto por la palabra, cómo la recibimos. Pensaba de la aversión, de ese aborrecer el conocimiento, a que si viene su espíritu, si Cristo mora en mi corazón, voy a tener un aprecio, un gusto por el estudio de la palabra. Y pensaba en que todo esto, si volvemos a su reprensión, Él hace derramar su espíritu. Si volvemos a escuchar, a oír, Él derrama su espíritu y nos hará saber sus palabras. Que esto es lo importante, ¿no? O sea, que Él haga esa obra en mi vida, que es su pacto obrando en mi corazón y no mis propuestas, que siempre son malas, Carlos. Sí. No sé qué te viene a vos en la mente con estos pasajes. Rapidito. Veo una invitación en los tres versículos, una invitación a examinarlo todo, ver verdaderamente que su palabra es buena y retenerla toda. O sea, es una invitación a examinarla detenidamente. La segunda lo vi como una invitación a entrar en juicio con Dios. O sea, literalmente hablar con Dios, expresarle lo que no entendemos, decírselo, decirle a Dios lo que estamos viendo, que queremos ver más, expresarle, o sea, sincerarnos con él, una invitación donde hay un acercamiento, ¿no? Y dice, entremos en juicio juntamente, o sea, vamos a dialogar, vamos a hablar, y Dios por medio de su palabra nos llama a eso, ¿no? A recibir su palabra, a hablarle en oración a Él y que Él nos hable por medio de esa palabra para entrar en ese juicio y nosotros expresarle a Él lo que tenemos que expresarle, lo que sentimos expresarle, lo que no entendemos, pedir sabiduría si tenemos que pedir sabiduría, pedir justificación si la necesitamos, etcétera. Y en la tercera cita, el tercer versículo, vemos a una sabiduría que sabemos que es Cristo, que no se está escondiendo, sino que está en las calles clamando, está llamando, está haciendo una invitación a ir a Él. Entonces vemos que todo tiene que ver con un acercamiento de Dios para nosotros, para que recibamos la palabra. Amén. Es maravilloso. Para que la retengamos, para que la recibamos, para que la atesoremos. Y algo que me llamó la atención del versículo 23 de Proverbios 1, que cuando dice, volvé a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu y yo haré saber mis palabras. Esa palabra reprensión nos choca un poco porque como si estuviera regañando. Es un regaño, es una corrección, es una disciplina, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando se acerca al hombre? Dice Juan 16 que nos convence de pecado, y eso es una reprensión, eso es una corrección, es un proceso de disciplina donde es puesto lo que está mal, y muchos de nosotros le damos la espalda y nos vamos porque no nos gusta lo que se nos está mostrando. Pero si nosotros nos volvemos a la reprensión, en lugar de darle la espalda a la reprensión de Cristo,
que por medio de su Espíritu nos convence de pecado y aceptamos esa revelación de pecado, vamos a recibir todo lo que el Espíritu trae consigo. Por eso dice, os derramaré mi Espíritu y os haré saber mis palabras. Vamos a ser convencidos también de justicia y de juicio. Estaremos en juicio juntamente con Dios. Eventualmente seremos uno en juicio con Dios. Pero el primer paso es aceptar la reprensión. Lo que la Biblia nos confronta, lo que nos confronta de la Biblia, no ignorarlo, no cancelarlo, no deshacernos de ello, sino recibirlo y así poder seguir avanzando en el convencimiento de la justicia y del juicio, para que Satanás no tenga ninguna parte en nosotros y sea echado fuera, el príncipe de este mundo, fuera de nuestra vida. Qué mejor invitación, mis hermanos, qué mejor invitación, arrancar en un sábado, arrancar un día especial acercándonos a Él, pudiendo razonar juntamente con nuestro Padre, recibir esta reprensión, porque Él tiene algo bueno para darnos. Carlos, nos queda una cita, y me parece que, no sé si la vamos a poder llegar, creo que es la última, ¿no? Nos quedan un par de minutos. ¿Querés que la leamos y la conversamos? ¿Cómo querés hacer? ¿O la dejamos ahí en pantalla? Como quieras. Ay, Carlos, no te estoy escuchando. Vamos a leerla, Dale. a leerla. Dice, la amonestación de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy. Como en los días de los apóstoles, los hombres intentan, por medio de las tradiciones y filosofías, destruir la fe en las Escrituras. Así, hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios el poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. Por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es mayor que la ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. Sé que era una publicidad esto, pero lamentablemente es lo que hoy en día está circulando constantemente. Continúo la siguiente cita, Carlos, y ahí la comentas. El seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas, contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debe aceptarlas. Ha de oírsele afirmar claramente las verdades eternas de las Escrituras. Guardando sus ojos fijos en Cristo, caminará constantemente hacia adelante en la senda señalada, descartando todas las ideas que no están en armonía con su enseñanza. La verdad de Dios es el objeto de su contemplación y meditación. Considerará la Biblia como la voz de Dios que le habla directamente. Así encontrará la sabiduría divina. Magnífico. Esto es un cuadrito, Carlos. Es un cuadrito para cerrar. Está buenísima. Después de todo lo que vimos en la cita anterior y lo que venimos estudiando, esta es una cita para enmarcarla. Esto es el estudiante de la Biblia. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Quiere que podamos avanzar en este camino. Carlos, ¿alguna frase final y cerramos? Guardando sus ojos fijos en Cristo. Hay que poner los ojos en Cristo, ¿no? ¿Y qué hizo Cristo? Atesoró toda la palabra y vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, lo que escribieron Moisés y los profetas, fue su escudo contra los dardos del enemigo. Él es nuestro ejemplo. Si consideramos la voz de Dios que nos habla a nosotros directamente, encontraremos la sabiduría divina. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? Hermanos, hermanas, hasta acá fue el programa y fue una bendición, Carlos, poder hacerlo juntos. Antes del programa habíamos charlado acerca de eso y me pone muy feliz que una vez más hayamos podido realizar este programa y la verdad que agradecido al Padre de esta posibilidad que nos da. Mis hermanos, hasta acá fue el estudio de esta noche y bueno, los invitamos y los esperamos la semana que viene para repasar la siguiente lección, la lección número 5. Si ustedes tienen ahí su folleto, van a poder ver
que continuamos estudiando este tema, pero ahora para ver un poco cuál es el propósito, cuál es el objetivo que tiene la Biblia para nosotros, para nuestra vida. Vamos a despedirnos teniendo una palabra de oración. Los invito a ponernos reverentes y de esta manera nos estamos despidiendo. Amante y querido Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Dios de amor. Gracias por esta revelación que nos diste en tu palabra acerca de ti. Porque sabemos que tu palabra habla acerca de ti y de tu Hijo. Y porque sabemos, Padre, que tu deseo en tu palabra es revelarte quién eres, que eres un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios que está cerca de nosotros, que nos da la posibilidad para que dudemos, pero nos da todas las evidencias para que afirmemos nuestra fe. Gracias, Padre, por esta revelación de amor. Gracias, Padre, por advertirnos también de los peligros que hay de estar alejados de ella. Y rogamos, Padre, en esta noche para que nos des tu espíritu para volver a esta reprensión. Padre, rogamos más de ti. Rogamos para que Cristo abunde en nuestro corazón, para salir de la simpleza de la vida, para salir de aquella cultura donde en nuestra vida estamos acostumbrados a cancelar, rechazar. Padre, sacanos de esa situación y llévanos nuevamente a tu Hijo, que nuestros ojos puedan estar concentrados en Él y que como Él venció también podamos vencer nosotros. Nuevamente rogamos la presencia de Jesús en esta hora y en la de los hermanos que están aquí presentes, que los consueles en tu amor. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Bueno, Carlos, hasta acá fue la transmisión de esta noche. Te mando un abrazo gigante, mi hermano. Que pases un feliz sábado. Abrazo, Leandro, y que Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que se conectaron. Feliz sábado para todos. Bendiciones y Maranata, mis hermanos.